Esta es una producción de Pixel Media. Bienvenidos amigos a su podcast Entre Médicos. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, al doctor José de Jesús Ramírez de los Santos, infectólogo pediatra. Amigo, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación y que estés con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, Ricardo, por invitarme, ¿no? Entonces vamos a platicar, a ver qué sale de esta grabación, ¿no? Sí, a ver si claro. podemos aportar algo a la sociedad. Sí, amigo, pues este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo, pues bueno, el objetivo es tratar de llevar esta información de la salud, tanto para los niños y los adultos, claro está, para los papás, se puedan informar adecuadamente de muchas enfermedades que vamos teniendo día a día. Oye, pero pues para que no te vaya conociendo la audiencia, amigo, pues bueno, platícanos de dónde eres, dónde estudiaste medicina. Bueno, pues mi nombre completo es José de Jesús Ramírez de los Santos. Pues soy originario de Nacajuca, Tabasco, de un poblado que se llama Tecoluta. Tecoluta segunda sección, por cierto. Estudié mi universidad pues en la UJAT, soy de la UJAT, orgullosamente UJAT, de la División Académica de Ciencias de la Salud. Bueno, hice mis estudios de especialidad en el Hospital del Niño de Rodolfo Nieto Padrón, con aval de la UNAM. Y pues el estudio de la subespecialidad lo hice en la Ciudad de México, bueno, en CDMX ahorita, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿no? Egresado en el 2021, ¿no? El mismo año que tú también. Por allá nos encontramos. Claro, amigo. Ajá. Oye, ¿y por qué te nació estudiar pediatría? Pues fíjate que no estaba dentro de mis planes al principio, pero bueno, de ahí la vi como una buena opción. Yo creo que estudiando, de hecho yo entrando a medicina, pues yo no tenía nada de idea de lo que era el mundo de la medicina, no tengo ningún familiar en el ámbito médico, claro, ¿no? Entonces tuve la curiosidad, pues desde la prepa como que quería hacer algo diferente, algo pues de contabilidad, administración y todas estas cosas. Entonces mi historia es un poquito larga, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Y entonces me meto a medicina y pues viendo todos los servicios cuando uno es interno, ¿no? Va conociendo como que ciertas partes de las especialidades, ¿no? Y me enfocaba yo a las áreas clínicas, ¿no? Entonces vi que me iba bien en las cuestiones clínicas y pues entre pediatría, medicina interna, entonces decidí por pediatría, ¿no? Entonces apliqué el examen nacional de residencias y pues aquí estamos, ¿no? Entonces... ¿Y dónde hiciste el internado? El internado lo hice en el Hospital Rovirosa. Sí, ahí estuve en el Rovirosa, ahí estuve pues un año de bastante aprendizaje. Para mí fue como un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Creo que yo no sabía nada del internado, solamente sabía que era muy difícil, todo el mundo platicaba en la facultad, ¿no? De que es muy difícil, muchos no aguantan, las guardias, yo no sabía qué era eso de guardias. Pero bueno, cuando ya ingresé al hospital y vi que pues no estaba tan difícil, ¿no? Porque realmente de interno uno no hace muchas cosas, solamente pues lleva muestras, trae muestras, ayuda a procedimientos, ¿no? En esos ayeres, creo que también a ti te tocó, todavía uno medio hacía procedimientos, ¿no? Si te ganabas tu catéter. Claro, que nos diera chance el residente. Te diera chance el residente de cirugía, ¿no? O incluso manejo de vía aérea cuando se podía, ¿no? Entonces, que eran muy contadas, ¿no? Y pues bueno, de mucho aprendizaje, ahí creo que fue donde más, pues sí me gustó más la cuestión de medicina, ¿no? Pues realmente ahí es donde me empapé, porque en el preinternado nada más como que medio llegas un ratito, haces guardias, pero pues no estás involucrado directamente en el trato de los pacientes, ¿no? Sí, claro, ya es cuando comienzas un poquito a realmente conocer lo que es la medicina, el contacto con los pacientes. Así es. Pues ves ya cierta como responsabilidad ¿no? de lo que haces y que no haces, pues puede ser una consecuencia con el paciente directamente en su salud, ¿no? Claro. Oye, sí. Y pues bueno, ¿y por qué te nace como tal estudiar esto de infectología? Pues fíjate que desde el R1, ¿no? Bueno, para los que no están familiarizados con los de esos de R1, R2, ¿no? Pues las residencias
pues es como si fuera pues la primaria, ¿no? Primero, entonces R1, residente de primer año, R2, residente de segundo año, y cuando pues yo recién entré a la residencia, y rotábamos por infecto, ¿no? Que casi siempre rotabas una vez, y pues me tocó una vez y me gustó mucho la dinámica de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero estudiar, quiero hacer eso, ¿no? Porque pues se veía interesante, ¿no? La cuestión del análisis clínico, y aparte que gran parte de lo que ingresa al hospital, pues yo te puedo decir que, yo no sé, 50% tiene que ver algo con lo infeccioso, ¿no? Y aparte pues la consulta, yo creo que también el 50-60% las consultas son por cuestiones infecciosas, ¿no? Y tú lo viste en la consulta de urgencias, ¿no? Oye, pero en sí, la especialidad es pediatría, su especialidad es infectología pediátrica. Uh-huh. En sí, el infectólogo, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿a qué se dedica? Bueno, pues el infectólogo, pues como dice su nombre, ¿no? Parece muy obvio, pero no es así. Entonces se dedica al diagnóstico, tratamiento, evaluación de las enfermedades infecciosas, en este caso de pacientes pediátricos. Digamos que es un poco... ¿hay diferencias con los infectólogos de adultos? Sí las hay, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como sabemos de nosotros desde la facultad, hay ciertas enfermedades que son más comunes en ciertos grupos de edad, ¿no? Por ejemplo, o sea, las enfermedades exantemáticas casi son exclusivamente de niños, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Habrá sus excepciones? Claro que sí, ahorita como con el Coxsackie, bueno, tú sabrás que hay adultos que ya tienen Coxsackie, que no es lo común, pero es una rama, más enfocada a las enfermedades, pediátricas, ¿no? La cuestión de exantemáticas es más para los pediátricos. La otra, vacunas. Yo creo que vacunas también es una parte muy enfocada en lo pediátrico, ¿no? Aunque también se aplican vacunas, en adultos, claro. Pero el grueso de la inmunización se hace en la etapa pediátrica, ¿no? Entonces yo creo que es como lo grueso que nos diferencia un poco de la cuestión de los infectólogos de adultos y otras enfermedades, ¿no? Como, no sé, enfermedad de Kawasaki, ¿sale? Que puede haber en adultos, pero el grueso es paciente pediátrico, ¿no? Y hay así muchas que podemos ahondarlo, pero pues yo creo que no terminamos hoy, ¿no? Sí, no, la verdad es que de cierta manera, igual cuando uno hace la residencia de pediatría y va conociendo, a veces, pues solamente vemos como lo superficial de cada su especialidad, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que llegan a hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, de un principio infectología se me hacía muy padre, pero de cierta manera un poquito aburrido, ¿no? Uh-huh. Ya cuando pues entré al instituto y vi lo que hacían los infectólogos y todo, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque creo que también entran al laboratorio, microscopía, ¿no? En toda esa parte. Sí, nosotros, allá en el 20 de noviembre tenemos como pues esta etapa como de adiestramiento y tenemos como ciertas rotaciones fuera de ahí del Centro Médico Nacional. Una de ellas es en el curso de microbiología, que lo hacemos en el Politécnico Nacional, donde dices tú, hacemos cultivos, ¿no? La cuestión de la visualización al microscopio, ¿no? De los cocos, de los bacilos, las tinciones, ¿no? Esta cuestión las hacemos, ¿no? Entonces sí las sabemos hacer. El otro curso que hacemos fuera es virología, que eso lo hacemos en el Centro Médico Nacional. Entonces somos varias sedes y como que tomamos ese mismo curso, ¿no? Y otra parte del curso es en el Subirán. Entonces como que sí hacemos más cosas aparte de como que estar estudiando, ¿no? La cuestión también de la vigilancia epidemiológica intrahospitalaria también nos concierne a nosotros, al igual que epidemiología, pero también nosotros tenemos una parte importante en la cuestión de las indicaciones, ¿no? Cuando hay ciertos brotes de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, más o menos es lo que hacemos, ¿no? Oye, sí, no, la verdad es que es bien interesante toda esta área de la infectología pediátrica y no todo lo que conlleva, no nada más no solo ver la infección, sino también ver cómo podemos defender, ¿no? A esa parte. Así es. Y el infectólogo pediatra, en sí, su especialidad, ¿cuánto te duró, amigo? 2 años. 2 años. 2 años. Entonces yo creo que la mayoría de las especialidades clínicas, subespecialidades, ¿no? Son de 2 años. También la tuya, de que es medicina crítica pediátrica. Entonces 2 años, desde el 2019 hasta el 2021. Estuve ahí en
en Ciudad de México y pues bueno, nos tocó esta parte de la pandemia, en la plena efervescencia de la pandemia, pues estuvimos, ¿no? Tú y yo, claro, entonces nos tocó ahí vestirnos de astronautas, sí, ¿no? Sí. E ir cambiando, ¿no? Con la cuestión de los cuidados y todo eso, cómo fuimos evolucionando incluso en la cuestión del cuidado, de la protección, ¿no? De que vimos que ciertas cosas no iban, ¿no? Entonces fue un cambio, fue muy impactante, ¿no? La cuestión de vivir la pandemia en el epicentro de la pandemia en México, ¿no? Que fue donde dio más estragos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y sobre todo yo creo que en general se va a marcar un antes y después de lo del COVID, ¿no? Sí. De toda la situación que se ha dado y los cambios, ¿no? Que se vieron de los cuidados, del manejo, tanto de los pacientes estables como nosotros en el área crítica, los cuidados, muchos nuevos lineamientos se tomaron ya en cuenta a partir de todo esto, ¿no? Y las prevenciones de las mismas enfermedades que se pueden hacer en el hospital, ¿no? Las nosocomiales. Sí, y bueno, y creo que no es porque nos pavoneemos, pero hay hitos de la historia que son marcadas por enfermedades infecciosas, ¿no? Sí, entonces, claro. La peste negra, ajá, ¿no? La cuestión de la gripe española, ¿no? Influenza H1N1 en Ciudad de México hace unos 10 años, sí, claro. Ahorita COVID, ¿no? Entonces, la viruela, ¿no? Cuando está la conquista española, ¿no? De que hace una merma bastante importante en la población de América, ¿no? Entonces, hay hitos históricos que están marcados, claro, por enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, sí, claro, no, definitivamente todo lo que ha marcado, ¿no? Sí. No, y pues ya ves que pues actualmente una de las enfermedades que pues hemos estado viendo, y sobre todo aquí en Tabasco, ¿verdad? Que es la parte del dengue. Desgraciadamente, pues bueno, a nivel mundial hubo un repunte, de lo cual muchas cosas de guías y todos pues empezaron como a actualizar y modificar, ¿no? Por todas estas circunstancias del aumento, ¿no? Y el rebote que estuvo habiendo en el 2023 y también ahorita en el 2024, que aún en muchos lugares, no solo aquí en el país de México, sino Latinoamérica y en otras situaciones del país, pues hubieron un repunte a todo esto, ¿no? Y pues bueno, ya es que hemos tenido pues la oportunidad de manejar a algunos pacientes en conjunto del dengue, tanto de los estables y desgraciadamente algunos graves y algunos que pues han perdido la batalla, ¿no? Con esta enfermedad que pues bueno, en Tabasco es como el día a día, ¿no? A Así diferencia de otra parte del país de México, pues bueno, en Tabasco siempre tenemos este tipo de casos. Oye, pero pues bueno, me gustaría que platicáramos un poquito del dengue. Bueno, pues se me hizo muy acertado tu comentario en la cuestión de enfermedades infecciosas. De hecho, la OPS emitió una alerta en febrero de este año, ¿no? Sobre de una situación de emergencia con la cuestión de los casos, porque a pesar de que 2023 fue un año muy, muy, muy crítico en la cuestión de las Américas, porque de hecho se vio que en las Américas se dio el 80% de los casos reportados de dengue, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Entonces se preveía que iba a haber pues un escenario, digamos que más caótico en 2024, ¿no? Entonces esto se debe a muchos factores, ¿no? Entonces de hecho estaba revisando ahí pláticas, ¿no? De Perú, de Argentina, ¿no? Que sí están tomando bastantes medidas y más que nada haciendo la conciencia y las estrategias que se pueden hacer para tratar de disminuir los casos de dengue en las zonas endémicas o incluso ahorita en la cuestión de epidemiología se habla de zonas hiperendémicas, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque como en Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo son zonas endémicas, ¿no? Donde hay una circulación muy alta del virus. Pero pues sí, yo creo que es un buen tema para que podamos informar a la población y pues ayudar en lo que más pues en la información, que es donde podemos nosotros aportar. Y bueno, yo creo que pues también ver también cómo vamos desarrollando el tema, porque pues no somos como
que expertos en podcast, ¿no? Y va a haber cosas que tal vez nos digan, no, pues no le entendía esto, ¿no? Pero pues claro. Ahí lo pueden dejar en la caja de comentarios, ¿no? Claro, ahí para debe ser. Digo, poco a poco vamos hablando y sobre todo, pues bueno, la información que le llegue tanto al personal en general como al personal de la salud, ¿no? Así es. Oye, pero bueno, entrando, diría, en materia, el dengue en sí, ¿qué es? O sea... Pues el dengue. ¿Qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad muy antigua, muy antigua. Se tienen reportes en los siglos III en China de una enfermedad que causaba mucho dolor, ¿no? Entonces sabemos que la parte sur de China, India, Indonesia, ¿no? Que de hecho Indonesia, Taiwán, toda esta parte, pues era parte del Imperio Chino. Entonces se reportaban este tipo de enfermedades y en ciertos países, digamos, de África, que pues había de hecho la palabra dengue se dice que tiene un origen africano, ¿no? Entonces que de ahí se fue esparciendo y ya a finales de los años de 1700 se conocía como la fiebre quebrantahuesos, ¿no? Que era como el término que se tenía acuñado antes de los 2000, como por ahí del consenso de 1997, antes del estudio Denco. Y bueno, entonces el dengue, ¿qué es el dengue? Ya volviendo en materia, el dengue es una arbovirosis, ¿no? Y van a decir que es una arbovirosis, ¿no? Así se les denomina las enfermedades que son transmitidas por vector, ¿sale? Claro. Entonces, que estas están compuestas por Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla y el virus del Nilo, ¿no? Son estas enfermedades que son transmitidas por un vector. Y van a decir, ¿y qué es un vector? ¿No? Entonces el vector es cuando una enfermedad es transmitida por un animal, ¿no? Digamos que esa es la que la transmite, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el vector transmisor del dengue? Yo creo que pues muchos ya están familiarizados porque sí, los medios de comunicación tienen una labor importante de decir que cuál es el vector del dengue. Es el mosquito que se llama Aedes aegypti, ¿no? Entonces, o aegypti, ¿no? Depende si llevaron o no etimología en la prepa, pero es Aedes aegypti, ¿no? Precisamente por esta, digamos que esta desde Egipto, pues, ¿no? Entonces por eso se llama este mosquito así. Entonces este mosquito es un mosquito que vive dentro de las zonas tropicales, ¿no? Entonces por eso es muy importante, digamos, el dengue, porque se distribuye en todo el Ecuador, en las zonas tropicales, subtropicales, y se dice que la población en riesgo es casi de 3.500 millones de humanos que viven en esta franja. Entonces el riesgo es muy alto. Entonces entre más gente esté expuesta, obviamente pues tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces este mosquito, digamos que la mosquita, transmite el virus o lo almacena dentro de su estómago y pues pica al humano y pues ya causa todo este rollo, ¿no? Entonces el dengue tiene 4 serotipos, ¿no? Entonces el serotipo dengue virus 1, 2, 3 y 4. Son los 4 serotipos. En algunas zonas solamente circulan 1 o 2 serotipos. Claro. Hay zonas 3. En Tabasco, México, esta parte tropical, circulan lamentablemente los 4 serotipos, ¿no? Entonces, por ahí estaba viendo que estaban viendo si había otro serotipo, un quinto. Hay un quinto serotipo que está descrito, pero realmente no tiene como relevancia clínica, ¿no? Está descrito y no se ha corroborado que haya sido aislado, digamos, en un humano. Entonces, como muchos virus que están por ahí, que hasta que no los estemos ahí invadiendo su hábitat, pues creo que no nos hacen nada, ¿no? Claro, ¿no? Ajá, y pues bueno, con 4 es suficiente a lo que hemos pasado, ¿no? Y esos pacientitos. Así es. Y en sí, pues bueno, ¿esto le puede dar desde el bebé, niño, adulto, o hay alguna edad específica que le pueda dar más? No. Digamos que hay grupos de riesgo, pero todos estamos con el riesgo de que nos dé dengue, ¿no? Evidentemente hay grupos de riesgo, como dices tú, menores de 1 año, o incluso también los hablan con los preescolares, o mayores de 60 años, son los grupos de riesgo. Otro grupo que se llama vulnerable son las mujeres, ¿no? Okay. Más que nada las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces esos son los grupos de riesgo y pacientes que tengan alguna enfermedad. Automáticamente un paciente que tenga alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes,
alguna enfermedad del corazón, que tenga alguna enfermedad extra, se le llama, bueno, se les adiciona al grupo de riesgo, ¿no? Entonces, que seas menor de edad, que seas paciente ya de la tercera edad y que tengas alguna enfermedad o embarazada, ya automáticamente te clasifica como un grupo de riesgo, ¿sí? Oye, y esa parte de que, bueno, siempre queda la duda, siempre con las lluvias, ¿en sí es que se desarrollen más mosquitos o realmente es más por el acúmulo de agua? Entonces significa que no importa que llueva, si tenemos a veces agua encharcada, ya, con eso es suficiente para que el mosquito crezca y todo esto. Ok, bueno, esa pregunta está importante porque creo que me faltó un punto. O sea, Aedes aegypti no es el único vector que transmite dengue. De hecho, hay 2 mosquitos y de hecho se le asocia que también se haya expandido también tanto la cuestión del dengue a otras zonas que no eran que no eran comunes, ¿no? Tener dengue. Claro. Entonces, el otro mosquito se llama el Aedes albopictus, ¿no? Que es le llaman el mosquito tigre, que es endémico de las zonas del sur de Asia, ¿no? Entonces, el Aedes albopictus tiene mucha diferencia con el Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque el Aedes albopictus se dice que tiene un periodo, digamos, de picar más, ¿no? Entonces, vamos con el Aedes aegypti, que tiene una característica que es la hembra la que realiza, digamos, la infección, porque pues necesita alimentarse para tener su ciclo de reproducción, ¿no? Entonces, la hembra del Aedes aegypti puede incluso ya en su etapa adulta vivir hasta 4 semanas y toda la etapa de su vida hasta que muere puede infectar, ¿no? Entonces, digamos que esa es una parte importante. Otra cosa, la movilidad. El Aedes aegypti se dice que se ha visto que ese mosquito puede desplazarse hasta 800 metros, ¿no? Entonces, es un radio bastante grande, ¿no? Se mueve por mucho. Pero, ¿cuál es la característica del Aedes aegypti? Que dicen que es el mosquito del hogar. Casi siempre está aledaño adentro de la casa, digamos, o a las zonas muy contiguas, ¿no? Y con lo que dices tú de los reservorios, si bien el aumento de lluvias es un factor importante para su reproducción, digamos que lo que más impacta es la cuestión del acúmulo de agua, ¿no? Claro. El acúmulo de agua es lo que hace que este mosquito tenga mayores probabilidades de sobrevivir. Aparte que los huevos tienen mucha durabilidad, pueden durar viables hasta 6 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea tan persistente y tan difícil de erradicar, ¿no? Entonces, resisten las temperaturas frías, la desecación, ¿no? Y entonces por eso duran tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué otro factor de riesgo? Obviamente la urbanización, ¿no? Hemos invadido muchas zonas pantanosas donde se encharca agua, entonces eso aumenta el riesgo del dengue, ¿no? Y bueno, Aedes albopictus, la diferencia es que se dice que es el mosquito del bosque, entonces sí puede andar fuera de las zonas conurbadas, se adapta bien a los cambios de altura, ¿no? Esa es la otra característica de Aedes albopictus, y también los dos de la familia Aedes ya ahorita tienen una cierta resistencia a los insecticidas, ¿no? Entonces, eso también ha contribuido, y bueno, otros factores más como la movilidad, ¿no? Ahorita los viajes en barco, los viajes en avión, o sea, como resisten mucho las alturas, hay esta movilidad humana que también puede incluso pues mover mosquitos, ¿no? No, sí, cada vez ahorita, antes era más difícil andar viajando y ahorita hay más accesibilidad a eso, ¿no? Ándale. Y pues por eso todo, ¿no? Y vemos que más fácil se llega pues a pasar como el COVID, ¿no? Cuando se dio en otra parte del mundo y pues a los meses ya estaba aquí, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De mandar. Y pues bueno, pues sí, ¿no? Por eso yo creo que la recomendación es siempre del cuidado en casa, ¿no? De que no tengamos agua acumulada, que tiremos todo, volteemos los trastes y todo, ¿no? Para tener. Y pues bueno, también la parte social, ¿no? Donde tiran, pues bueno, fumigan en muchos lugares para tratar que no se desarrolle, ¿no? Y una de las cosas que hemos estado viendo actualmente con los repelentes, ¿no? De que para tratar de prevenir. Siempre me hacían preguntas porque a algunos no les gusta estar poniendo repelente y usaban pulseritas.
Y ya con los nuevos lineamientos de la Academia Americana de Pediatría, pues bueno, ya dicen que la pulserita solo te va a proteger esa área, pues realmente como que te proteja mucho, no. Y algo que había estado checando que me entró mucho la duda era porque, pues bueno, qué tipo de repelentes no recomendamos, ¿no? Y mayormente yo siempre recomendaba la citronela, ¿no? Sobre todo, claro, a partir de los 2 meses. Los menores de 2 meses solo con protección física, ¿no? Su gorrito, pues manga largas y todo, y pues no estará exponiéndolos, ¿no? Pero pues bueno, con todos estos cambios de que hubiera un aumento, pues lo que estaba leyendo, ¿no? Que actualmente autorizaron los productos que traen el DEP, ¿no? Que es DEP, con un porcentaje menor del 30%. Hay unos que son como el 7.5%, el 15% para tratar de usar esos repelentes, ¿no? En lugares que estén expuestos, ¿no? Pero en los bebés menores de 2 años, pues tratar de que no se le pongan en las manos, no en sus ojos o su boca para que no lo absorba. Y sobre todo, si ya van a estar en casita, pues bañarlos después de eso, ¿no? Para no intoxicarse. Porque Así mayormente es. eran productos usados a partir de más de 2 años, ¿no? Pero por todo este aumento, pues ni modo, se tuvo que autorizar, ¿no? Sí, entonces, es un buen punto. Realmente por la FDA, que es afortunadamente o desafortunadamente es la que nos rige. O sea, si se autoriza en Estados Unidos, básicamente ya se autoriza en todas partes, ¿no? Entonces, es esos puntos que dices tú. Usarla con precaución. Siempre que vayan a utilizar algún producto, algún repelente, pues hay que ir a la consulta con su pediatra, ¿no? Para ver cuál va a ser la aplicación, porque parece muy obvio cómo aplicarlo, ¿no? Pero no es así. Realmente lo que recomiendan, pues la OPS, pues recomienda que incluso que el niño era con ropa larga, ¿no? Claro. Manga larga, que esté, y ya las zonas expuestas, pues las que ya no puede uno ya, digamos, taparle por la movilidad del paciente, pues aplicar el DEP o incluso la citronela, ¿no? Que esa sí tiene una indicación en en menores, en mayores de 2 meses, ¿no? Así que se puede empezar a utilizar. Sin embargo, ahorita estaba de hecho revisando un artículo suizo, si no mal recuerdo, ya de nuevos componentes con mentol, con citronela, ¿no? Que causan alteraciones en la papila gustativa de los mosquitos y hacen ese efecto repelente, ¿no? Entonces, parece que vamos, digamos, ganando esta parte de que pueda haber otras opciones aparte del DEP, ¿no? Por la cuestión de la concentración. Y pues hay que esperar nada más, ¿no? A las actualizaciones, seguir revisando y pues siempre consultar con su pediatra, ¿no? Para ver qué se puede, el más adecuado, el más adecuado, ¿no? Para el paciente, más en nuestras zonas, aquí como nosotros, ¿no? Aquí en Tabasco, que realmente en todos los municipios hay mucho mosquito, y ahorita que ya están empezando las épocas de lluvia, pues hay que estar prevenidos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hay que tratar de prevenir lo más que se pueda y pues bueno, usar toda esta situación de repelentes, pero bueno, siempre con la orientación adecuada de su pediatra. Así es. Y pues bueno, ¿qué síntomas en sí nos da el dengue? Bueno, síntomas. Los síntomas del dengue, realmente el síntoma que más se reporta está en un 90% en la literatura, porque sí, aunque parezca mentira, puede haber un porcentaje de pacientes que no hagan fiebre, ¿no? Entonces, no, el 90% de los pacientes, fiebre, ¿no? Eso es, digamos, que lo más característico del dengue. La fiebre, dolor detrás de los ojos o dolor retroocular. Pueden tener dolor de huesos, ¿no? Dolor en las articulaciones, nosotros le llamamos mialgias, ¿no? Uno dice que siento que me apachurraron, ¿no? Ese dolor. Y síntomas que también pueden aparecer o no pueden aparecer, ¿no? Hay una, pueden aparecer el exantema, o que nosotros llamamos aquí en el sureste el sarpullido, ¿no? Claro. Que puede aparecer dentro de los primeros días, ¿no? Entonces, esos son como que datos sugestivos, ¿no? Pueden tener náuseas y pues bueno, poco porcentaje de la población puede aparecer ya con incluso petequias, que son como pequeñas hemorragias, pero eso, digamos que básicamente son los síntomas como cardinales de una fiebre por dengue. Sin embargo, se ha corroborado que en niños pequeños, bueno, en pacientes escolares, preescolares, pueden tener síntomas similares a los de una gripa, ¿no? Sí, entonces pueden tener rinorrea, pueden tener coriza,
incluso síntomas abdominales, ¿no? Porque el virus tiene una replicación en las células dendríticas y también estas también se encuentran dentro de incluso placas de Peyer, ¿no? Entonces sí, claro, pueden dar cierta sintomatología gastrointestinal. Entonces, si su niño tiene síntomas gastrointestinales, más toda la cuestión de la fiebre, dolor ocular, que en niños muy pequeños realmente es muy difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Ya me ha tocado niños de 7 meses, de 1 año, que solamente llegan por fiebre. Una característica de la fiebre por dengue es que es de inicio súbito, ¿no? Eso también es un punto a tratar, pero hay otros virus que pueden dar sintomatología súbita, ¿no? Entonces, no hay que tomarla a la ligera, ¿no? Es mejor pecar de exagerado y acudir a una valoración oportuna, claro, a caer en la desidia, ¿no? Otra cosa que nos faltó, yo creo que mencionar, es la cuestión del tiempo de incubación, ¿no? Uh-huh. El tiempo de incubación del dengue va de los 3 hasta los 14 días. Sin embargo, pues en la guía pues dice que de 3 a 7 días, porque en promedio el periodo de incubación es de 7 días, ¿no? De ahí vienen con los síntomas febriles y todo lo que se vaya agregando, ¿no? Ok. Y esa parte de la fiebre te da el primer día. ¿Cuánto nos va a durar? Siempre queda la duda, si 3 días como los demás virus, 4 o 5, y he visto que algunos reportan que hasta 1 semana puede llegar a presentarse. Ok, digamos que la fase febril del dengue tiene un promedio de duración aproximadamente de 5 días, ¿no? Más o menos, con picos máximos hasta el 3er día, que es donde la fiebre es incontrolable. Digamos que es como el tiempo de duración. Puede haber casos que se salgan, digamos, del promedio, que sí pueden prolongarse, pero también aquí hay otras cosas, ¿no? Entonces, nos ha tocado la cuestión de las coinfecciones, ¿no? Entonces, porque pues son niños, se pueden contagiar de otros virus dentro de la misma infección del virus, ¿no? Entonces, pero en promedio la etapa febril dura 5 días, 7 días a lo mucho, y de ahí entran en otra etapa clínica, ¿no? Que pues es la etapa que nosotros como médicos que estamos en contacto con niños hospitalizados, a veces es lo que más tememos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Uh-huh. Oye, sí, no, la verdad es que sí, siempre, sobre todo lo importante es que los papás y todo el personal de salud sepa identificar, ¿no? Siempre en los primeros días para poder darle el seguimiento, ¿no? Uh-huh. Por estas fases siguientes que tenemos, ¿no? La fase crítica. Okay. Entonces, el dengue tiene fases, ¿no? Tiene 3 fases, si recuerdo, ¿no? Sí. ¿Nos puedes recordar? Sí, claro. Entonces, la primera es la que ya mencionamos, ¿no? La fase febril del dengue, que por lo regular dura 5 días, pongamos que 7 días, ¿no? Ya. Sin embargo, durante esta fase de mucha fiebre, casi siempre coincide con, obviamente, que hay una viremia alta, ¿no? Es decir, que es viremia, ¿no? Viremia, pues viene de virus y hemia de sangre, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el virus se replica mucho dentro del torrente sanguíneo y hace una serie de fenómenos que causan una reacción inflamatoria. Se sabe que el principal mediador de esta cascada inflamatoria es una proteína que tiene el dengue, que se llama NS1. De hecho, es una de las con las cuales se hace el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa esta etapa como de mucha fiebre, de mucho malestar general, y tiene una cierta afectación incluso, bastante marcada a nivel hepático, ¿no? Por esta cuestión de la viremia. A nivel hepático es de hígado, ¿no? A nivel de la sangre, porque el virus puede llegar a afectar parcialmente la médula, ¿no? Entonces, tenemos ciertos hallazgos de ahí. Nosotros cuando vamos en la biometría dije, esto puede ser dengue, ¿no? Claro. Entonces, le bajan los leucocitos, puede haber una discreta disminución de las plaquetas, ¿no? En esta fase, y se crean ciertos fenómenos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Que es esta parte que sí nos da bastante problema, ¿no? En la cuestión del manejo, que es la segunda fase del dengue, que se llama fase crítica, ¿no? La fase crítica, digamos que en palabras muy sencillas, es que hay una alteración dentro del intercambio de agua y proteínas dentro de la sangre, y hace que el agua que tenemos bien puesta en cada parte, en la grasa, en el músculo y todo eso, se vaya hacia otra parte. Claro. Se vaya a otra parte, ¿no? Y eso que, digamos, que quiere decir, hace que la sangre se concentre y que nuestro cuerpo lo identifique como que le falta agua, ¿no? Se deshidrata, ¿no?
¿Por qué? Porque falta agua dentro de las venas, dentro de las arterias, y es como si tuviéramos una hemorragia porque simplemente no tenemos el volumen de líquido adecuado dentro de nuestras venas, y esto da muchos problemas que coinciden con los datos de alarma que pueden aparecer en la fase crítica, ¿no? Claro, ok. Y tenemos una tercera fase. La tercera fase es la fase de convalecencia o la fase de recuperación, ¿no? Digamos que en esta fase, digamos que puede ya generalmente se empieza a normalizar la cuestión de que es como le va a la mayoría de los pacientes, ¿no? Claro. Que empiezan a subir las plaquetas, la sangre se empieza a normalizar, ¿no? Y bueno, en la fase crítica pueden haber cambios, digamos, a la exploración del paciente, ¿no? Presentan dolor abdominal, vómitos, generalmente pues hay mucho dolor porque el líquido se puede fugar hasta la panza y eso da un dolor bastante característico, vómitos claro. Incoercibles, acumulación, como le dije, de líquidos en la panza o incluso hasta en el pulmón, ¿no? Eso puede pasar, sangrado, ¿no? Por la cuestión de las plaquetas que pueden bajar, sangrado, y puede, pues la presión, como les dije, si hay falta líquido dentro de las venas, la presión baja, ¿no? Entonces eso puede pasar. Incluso pueden tener síntomas neurológicos al principio y el hígado puede crecer. También eso pasa y puede dar alteraciones del hígado, ¿sale? Y bueno, en la fase de convalecencia todo esto en teoría remite, ¿no? Ya como claro. El cuerpo ya controla, ¿no? Los que logran controlar la digamos que la respuesta, ¿no? Porque mucha de la respuesta que se tiene es por nuestro propio sistema inmune. Y bueno, es un punto que tampoco tomamos porque es que la verdad que el dengue sí es un tema bastante amplio. Claro. Pero, ¿cuál es el principal factor de riesgo para que un paciente se complique? La principal teoría es que el paciente ya haya tenido una infección previa. Digamos que claro. Ese es el principal factor de riesgo, que ya haya tenido dengue con un serotipo, no sé, serotipo 1, y que en la segunda infección tenga un serotipo diferente. El 2, el 3, el 4, porque esto digamos que puede crear una respuesta más exagerada. El que se relaciona a más complicaciones es el serotipo 2. Okay. ¿No? Ese es el serotipo que más se asocia, ¿no? Todos pueden causar complicaciones, pero digamos que estadísticamente es el que más se ha asociado a los pacientes que se ponen graves. Ok, entonces para recapitular, tenemos 3 fases, ¿no? La fase febril, más o menos 3-5 días, que vamos a presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, dolor de cuerpo, molestias, ¿no? En general, puede presentar un poquito hasta dolor abdominal, diarrea, y algunos bebés pequeños hasta moquito, ¿no? Sí. Después de esto iniciamos ya con la fase crítica, ¿no? Que es realmente lo que nos empezamos a preocupar como médicos, ¿no? Sí. Donde podemos haber disminución de las plaquetas en los laboratorios. Ya comienza a haber esa fuga capilar, ¿no? Donde puede provocar molestias, aumento del tamaño del hígado, dolor abdominal, puede haber hasta líquido fugado en los pulmones y que se nos puede complicar, ¿no? Si todo le va bien, pues bueno, ya pasamos como a unos 7-10 días más o menos. Sí, más o menos, es el promedio. Empieza ya la fase de recuperación, ¿no? Donde ya el paciente se empieza a ir bien y creo que vuelve a presentar como un nuevo rash, ¿no? Que luego al final les empieza a picar mucho el cuerpo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en la fase de convalecencia puede que aparezca este exantema o este sarpullido, que es diferente un poquito al sarpullido que tienen al principio. Es muy característico cómo se presenta. Generalmente se ponen muy rojos los pacientes y tienen unas como manchas blancas moteadas, ¿no? La gente que es muy morena, como yo, no se le nota tanto, pero la gente que sí es blanca, bueno, de hecho en los libros se pone, ¿no? Que islas blancas en mar rojo, ¿no? Se describen así estas lesiones y causan mucha molestia en la cuestión de comezón, ¿no? Entonces eso sí puede pasar y a veces es lo que más preocupa a los papás, ¿no? De que es que mi hijo tiene comezón, pero pues es parte de la evolución de la enfermedad y digamos que pues esto ya no nos debería de preocupar. Y hay que hacer conscientes a los papás de que es parte de la evolución, ¿no? Porque pues eso es muy común que lo vemos en la consulta, ¿no? Porque a veces tú que tienes el adiestramiento de la cuestión de los ultrasonidos, ¿no? Tú puedes ver el derrame pulmonar, bueno, el derrame pleural,
la asitis, y los papás dicen, doctor, es que me dijeron que mi hijo tenía líquido cuando ingresó, y se quedan con la idea de que ese líquido se le va a quedar ahí, y realmente no es así. En la fase de convalecencia el líquido va a tomar su cauce y se va a distribuir como pues si creen en Dios o en quien crean, ¿no? El cuerpo pues es bastante sabio y va a redistribuir todos esos líquidos, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante porque es lo que más les preocupa a los papás. Sí, ¿no? Y algo que siempre me preguntan es, tienen los síntomas, saben que ya hasta un vecino y todo eso tiene dengue, pues bueno, llegan a la consulta y tienen los mismos síntomas, casi ellos están haciendo el diagnóstico, ¿no? Pero siempre me dicen, doctor, le hacemos laboratorios, le pido, ¿qué le pido? Entonces, ya ahorita veo que ya en muchos laboratorios hay como el perfil de dengue, ¿no? Y te viene como los anticuerpos, el NS1, la biometría hemática, prueba de funcionamiento hepático, ya viene como completo. Pero en general, ¿qué estudios podríamos estar solicitando? ¿Todos los debemos de pedir? ¿O qué sugieres? Sí, como dices tú, lamentablemente y afortunadamente, pues ahorita ya hay como que pues se hacen como que paquetes para que le salga un poquito más económico al paciente. Sin embargo, yo en lo particular, cuando tienen digamos que tienen tantos factores de riesgo, que se enfermó el primo, el vecino y viven en la misma zona, pues por lo regular pues no les pido, solamente vigilancia, ¿no? Pero bueno, si los papás tienen las posibilidades, porque a veces entendemos que hay situaciones pues económicas difíciles, ¿no? Entonces hay que pedir lo que se tenga que pedir, ¿no? Entonces, dentro de los primeros 5 días se puede pedir una proteína que se llama, la que les hablé hace ratito, que se llama NS1, ¿no? Es un antígeno de superficie que se toma en sangre y es un resultado rápido, y eso nos habla que pues se está cursando en un cuadro agudo, siempre y cuando esté dentro de los primeros 5 días desde el inicio de la fiebre. ¿Sale? Punto número 2, si también tiene los 5 días del inicio de la fiebre, se puede pedir también una prueba que se llama la detección del material genético del dengue, ¿no? Que se llama, ahorita también la venden como combo, que se llama prueba triplex, porque pues detecta 3 enfermedades: Zika, chikungunya y dengue, ¿no? Entonces nos detecta el material genético, ¿sabes qué? Si es dengue. Y también esta se pide dentro de los primeros 5 días, hasta 7 vamos a dar chance. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos buscar en esta prueba? Es que el virus que esté circulando en la sangre, pues, ¿no? Ya pasando estos días, pues ya no tenemos nada. Ya después de los 5 días, de hecho hasta las guías lo dicen, hay que pedir otras pruebas. Nuestro cuerpo empieza a responder, genera anticuerpos, ¿no? Que son moléculas que pone nuestro cuerpo para reconocer ciertas infecciones, y esas se llaman pruebas de anticuerpos tipo IgM e IgG, ¿no? Los IgM son relacionados a infecciones agudas, ¿no? Que aparecen después del 5.º día, y ya incluso después del 10.º día, incluso después del día 14, pueden aparecer los IgGs, ¿no? Si le tomas a un paciente dentro de los primeros 5 días, si tiene IgM e IgG, muy probablemente ya haya tenido dengue, ¿no? Entonces, pero eso ya se ve en el consultorio y ya se evalúa, ¿no? Que se tiene que pedir, pero básicamente es lo que se pide. Y ya pruebas más específicas, realmente hay pruebas de serotipificación, pero eso casi son de investigación, o bueno, de laboratorio estatal, que van a decir circula este serotipo o esto, e incluso de variantes genéticas, porque dentro de los serotipos pueden haber variantes genéticas, ¿no? Entonces, pero pues ya eso es más como para investigación, y el cultivo viral, que realmente también es para investigación. De esa forma podemos detectar la infección por dengue. Oye, y si nos saliera negativo, ¿qué otras patologías podríamos pensar que son similares al dengue? ¿Algún diagnóstico diferencial que uno como médico debe de pensar? Tiene todo, pero me sale negativo a dengue. ¿Qué puedo pensar como secundario? Si tiene todo negativo, bueno, puede haber 2 escenarios. Un escenario epidemiológico con todos los pacientes, todos sus, vecinos con dengue, y el paciente tiene prueba de dengue negativa. Hay que ver, porque hay pacientes que no se lo convierten. ¿No? Ese es un escenario. Y bueno, entonces se pueden hacer test de avidez, ¿no? Que generalmente pues ya los mandan ahí con nosotros para que los valoremos, a ver qué prueba le vamos a pedir.
Pero si está en ese contexto epidemiológico de que todos tuvieron dengue y el paciente tiene los mismos síntomas, muy seguramente es dengue, ¿no? Porque pueden haber pruebas que salgan negativas, ¿no? El otro escenario es que el niño tenga datos sugestivos, ¿no?, de dengue, pero puede tener otra arbovirosis, ¿no? Fiebre amarilla, en dado caso que el paciente haya viajado, no sé, a Sudamérica, Zika y chikungunya, que también pueden dar síntomas febriles, tienen sus diferencias, pero de hecho por eso se piden en un mismo combo de detección. Entonces hay que tener en cuenta estas enfermedades, que es Zika, chikungunya, y que también pues tienen la característica de que son transmitidas por el mismo vector que el virus, que dengue, ¿no? Que es el Aedes aegypti y Aedes albopictus. ¿Sí? Ya, ok. Y pues bueno, ¿qué tratamiento podemos ofrecerle al dengue? Veo que hay muchos remedios hasta caseros y todo, que sí, que no. ¿Qué recomiendas? La recomendación siempre a los papás es primero acudir a una valoración pediátrica, ¿no?, con su pediatra, que ya debe estar ahorita empapado con la cuestión del manejo del dengue. Y la primera recomendación es no automedicarse, ¿no? Claro. No automedicarse, ¿no? El tratamiento que está aprobado para el control térmico pues es el acetaminofén, el paracetamol, ¿no? Eso es lo que se tiene que calcular, a menos que el paciente sea alérgico al paracetamol, que puede pasar, ¿no? Pero ese es, digamos, que el único que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque dar otro tipo de medicamentos para la fiebre, como ibuprofeno, como, pues no sé, ketorolaco, naproxeno, nos pueden, en vez de ayudar, agravar, digamos, que la situación, ¿no? Entonces, no automedicarse, se recomienda eso, la cuestión del control térmico, medios físicos, ¿no? Se pueden dar medios físicos, el baño. Una recomendación que hay que darle a los papás es agua a temperatura tibia, ¿no? Que sea más o menos como la temperatura del paciente que queremos llevar, que sería 36, 37 grados. ¿Por qué? Porque hay muchos papás que le hacen la cuestión con agua fría. Sí, claro. ¿No? Entonces, esto hace un fenómeno paradójico, ¿no? Así es. Que baja la fiebre muy rápido, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí dicen, doctor, pues ya le subió en 1 hora. Entonces, hay un fenómeno ahí que pues ya lo explicaremos tal vez en otro capítulo, del cual hace un efecto de rebote. Entonces, es agua tibia. Entonces, por eso siempre tienen que ir a su valoración para dar las recomendaciones. Otro punto, pilar importante del tratamiento del dengue, hidratación. Claro. Hidratación es lo más importante en el dengue. ¿Por qué? Porque pues lo que más perdemos en el dengue es pues líquidos, ¿no? Por lo que ya explicamos hace rato. Y aparte, la fiebre es un mecanismo por el cual perdemos líquido. De hecho, aumentan nuestras pérdidas de líquido, porque sudamos más, por la cuestión del aumento metabólico, ¿no?, de nuestros requerimientos. Entonces, tenemos que aumentar la ingesta de líquidos. ¿Cuáles? De preferencia agua, agua natural, si el paciente está lactado, obviamente. Electrolitos orales también, de preferencia vida oral, ¿no?, que a veces a los niños no les gusta, pero es la que es más compatible con la cuestión de la osmolaridad, bueno, lo que requiere nuestro cuerpo. Y hidratación. ¿Por qué? Porque hay niños que no van a querer comer, ¿no? Y a veces los papás a fuerzas quieren que coman, ¿no? Entonces, los niños pueden estar sin comer un día, pero sin tomar, no. Entonces, lo que más nos dificulta en el tratamiento de los pacientes es la deshidratación. Y eso lo vemos muy común en pacientes escolares y adolescentes. Porque como ya sienten que no necesitan nada, no le dicen a nada y ya nos llegan súper deshidratados, ¿no? Entonces, hidratación es más los controles físicos y el paracetamol. Sí, es algo que siempre me gusta recalcar mucho a los papás, de que el hecho de que tenga fiebre pues no significa que tengamos que bajar, ¿no? Al fin y al caso, el ofrecerle este medicamento es más para ayudarle a que se sientan bien, sin tantas molestias, sin tanto el objetivo de llevar a una temperatura normal, ¿no? Al fin y al caso, la fiebre es una manera de protegerse el cuerpo y por algo lo está haciendo, ¿no? Y esta situación de que hay papás que quieren llevarlo a una temperatura normal y la realidad es que el objetivo es que el niño esté tranquilo, ¿no? Claro. Puede llegar a tener cierta pues fiebre, algo leve, pero hay niños que corren, saltan sin ningún detalle, ¿no? Entonces,
lo menos que podamos ofrecer, y sobre todo la valoración pediátrica, ¿no? Ante un facultativo como tal que pueda decir, ¿no? Sobre esto. Y ahora, por ejemplo, ¿en qué momento yo voy a llevar a mi niño a una revisión médica, ¿no? ¿Qué síntomas debe de tener mi bebé para que diga, ¿sabes qué? Tengo que ir a que me lo revisen. Ok, bueno, la principal causa por la cual se debe acudir con un paciente es que el papá también ya vea que generalmente pues los papás alarman, ¿no? Entonces eso es normal, ¿no? Pero ¿cuáles son los datos de alarma que debemos de saber, ¿no? Uh-huh. Datos de alarma, dolor abdominal, okay, ¿no? Entonces el dolor abdominal es como un punto muy importante, que es intenso, ¿no? El paciente que esté con vómitos, o sea, ya que el paciente no tolere ni el agua, automáticamente se requiere una valoración por un médico pediatra, ¿no? De preferencia si es niño, ¿no? Si es adulto, uh-huh, con su médico de cabecera, pero intolerancia también. Que haya evidencia como de acumulación de líquido, ¿no? Que podemos ver que se les hinchan los piecitos, claro, ¿no? Que tenga hemorragias, ¿no? Que le sangre la nariz, que tenga, digamos, que se está cepillando y empieza a sangrar. Yeah. Otro dato de alarma también que podemos ver que el niño también tenga cambios en, digamos, que en su comportamiento, ¿no? Uh-huh. Que esté muy irritable, ¿no? Que no se consuele, que esté llore y llore y llore, cuando en este caso cuando son muy pequeños, cuando no tienen cómo comunicarse, o que esté muy, muy somnoliento, ¿no? Que eso sí también puede pasar. Doctor, ya no se levanta, está decaído. Cuando tiene ataque o estos dos extremos, muy somnoliento y muy irritable, acudir inmediatamente, ¿no? Que tenga, como le dicen los papás, que tenga del desvanecimiento, ¿no? O bueno, incluso que pues ya te lo lleven y que te lo lleven con un laboratorio y digas que, oye, este niño tiene... Primero, que esté hemoconcentrado, ¿no? Que eso puede pasar, que hay un marcador que nosotros le llamamos hematócrito, ¿no? Que hay ciertos rangos que si está muy concentrado, aunque lo hagamos bien, digamos que ese es un marcador pronóstico de si requiere otro tipo de atención, ¿no? Nuestro paciente. Claro. Uh-huh. Y otro ya de muy grave, paciente muy grave que ya llegue con choque, ¿no? O que tenga hemorragias masivas, ¿no? O que tenga ya un compromiso neurológico bastante importante, ¿no? Sí, no, claro. Uh-huh. Digo, al final caso estos datos importantes y también el cuidado en casa, ¿no? Ya nos ha pasado que hay niños con dengue y pues se caen, se golpean y llegan ya con moretones y todo a la revisión, ¿no? Pues así la importancia, ¿no? Sobre todo, digo, si le llama la atención al papá, pues es mejor que lo lleve y lo valore un médico facultativo, el pediatra, o si es un adulto, pues bueno, con su médico de confianza, y le puedan decir si tiene algún dato de gravedad o de alarma y que amerite hospitalización, claro, ¿no? Claro. Y toda esta parte, ¿no? Y con esto, pues bueno, ¿hay alguna manera en que podamos prevenir? Hablando de vacunas o algo, ¿existe algo que yo pueda ponerme para que no me dé el dengue? Ok, bueno, en la cuestión de prevención, pues la primera medida de la prevención tiene que ser la cuestión del control de vector, ¿no? Eso lo sabemos, que es la principal arma que tenemos para la cuestión de la erradicación. Lamentablemente, los modelos que se han hecho no parece que no nos lleven a la erradicación. De hecho, hay un modelo que se hizo para 2080 que salió en The Lancet en 2023, en el cual dice que las zonas van a ser más hiperendémicas, y de hecho se ve una cuestión del mapa a zonas más al sur y más al norte, ¿no? Entonces, de hecho, ya se pinta Florida, pinta Texas, ¿no? Pintan ciertos países que no tenían. Pero bueno, el control del vector, ya sea por la cuestión de la fumigación masiva que se hacen por medio de los gobiernos, la descacharrización, ¿no? La colocación del abate, ¿no? Que es este polvito que a veces uno ve que llegan los de vectores, y que hace este polvito, lo que crea es una capa de tensión superficial para que pues la mosquita no pueda depositar sus huevos, ¿no? Para eso sirve, para que sepan para qué les ponen el polvito ahí en su tinaco, ¿no? Y otra medida del control de vectores que ahorita se está poniendo, no es nuevo, pero es la aplicación de mandar ciertos machos estériles infectados con una bacteria que tiene competitividad con el virus, ¿no? Entonces, de esta manera no se ha visto realmente que tenga un gran cambio, pero bueno, esa es una de las estrategias. La segunda, obviamente, pues
en las zonas endémicas, tener mosquiteros, ¿no? Tener la cuestión del cuidado, ¿no? Cuidarse las horas en que pica el mosquito, que eso tampoco lo mencionamos, pero por lo regular pica desde que sale el sol 2 horas, ¿no? Es como su mayor actividad. Ajá. Y 2 horas antes de que se oculte, ¿no? Es como su zona de más picor, ¿no? La otra, como dices tú, muy importante, vacunas, ¿no? Vacunas, sabemos que con dengue se ha trabajado en muchas vacunas que realmente no han tenido el impacto que se ha querido, ¿no? Y pues hay una vacuna que ya está aprobada por la FDA, ¿no? Que es de una farmacéutica que empieza con S y tiene la otra palabra es A, ¿no? Y ya está aprobada en Estados Unidos para su aplicación en niños mayores de 9 años, ¿no? Yeah. ¿En dónde se aprueban estas vacunas? En donde haya una cero positividad mayor al 70%, y otra de las condiciones que debe cumplir el paciente es que debe tener más de 9 años y que se haya corroborado que haya tenido la infección, que haya tenido un cuadro de dengue comprobado, ¿sale? Yeah. Para que se pueda poner la vacuna. Y ahorita hay otra vacuna que en mayo también ya se reportó por medio de la OPS. De hecho, ya ahí está el boletín dentro de la página de la Organización Panamericana de la Salud. En mayo, que es una vacuna que ya entró en fase 3. Uh-huh. Igual, estas vacunas son de virus vivos atenuados con los 4 serotipos. Y pues parece que tiene buenos resultados, ¿no? O sea, realmente por la cuestión de la variabilidad de los 4 serotipos, su cobertura no es tan alta como otras vacunas, pero bueno, es un avance ya tener digamos claro. La cuestión de la vacuna, bueno, ya una vacuna ya aprobada y una que parece que está por aprobarse, ¿no? Entonces son las 2 opciones y pues lamentablemente no es para todo la población. La que está en fase 3 parece que va a poder aplicarse en mayores de 6 años, ¿no? Entonces, pero está en fase 3, pero bueno, ahí están las informaciones, pueden buscarla en Google, ¿no? Entonces, información bastante accesible para todos, claro, ¿no? Que podemos revisar, que pueden ustedes cotejar, ¿no? Para pues que no vean que nos estamos inventando todo lo que platicamos acá, ¿no? Claro, lo más importante es eso, que le demos curiosidad al personal, a la gente que nos esté viendo o escuchando, para que pueda buscar más información y sobre todo, evidentemente, platicarlo siempre con un facultativo, un pediatra o su médico de confianza sobre si son candidatos a un tratamiento, a una vacuna o etcétera, ¿no? Y para ir concluyendo, ¿deja secuelas esta enfermedad en general? Bueno, como no te puedo decir que no, porque sí tienen un síndrome de convalecencia. De hecho, se recomienda que los pacientes que hayan cursado con dengue, con datos de alarma que requieren hospitalización, sí dejen de hacer actividades físicas por lo menos un mes, ¿no? Okay. De hecho, porque pues nosotros allá en pues donde trabajo, vemos a los pacientes, los egresamos, por lo regular los citamos a la semana, a las 2 semanas, con un control de biometría, de la función del hígado, porque eso sí, siempre tienen como cierta inflamación a nivel del hígado, y ya uno hace el interrogatorio, ¿cómo te has sentido?, ¿no? Entonces, sí, los pacientes te refieren cierto cansancio, ¿no? Te refieren que dicen, doctor, me canso más, o sea, si corro, pues como que pues ya, o sea, siento debilidad, ¿no? Esa palabra, y sí es un común denominador de los pacientes que hayan cursado con enfermedad grave, ¿no? Enfermedad que con datos de alarma. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, al ser hospitalizados tuvieron una respuesta inflamatoria, pues, global, ¿no? Entonces, todo su cuerpo. Entonces, sí tienen una fase de recuperación un poquito más prolongada a los que no tuvieron los datos de alarma, ¿no? O sea, en general, si digamos que nunca estuvieron hospitalizados, les fue bien con la enfermedad, pues digamos no va a quedar con secuelas. Va dependiendo mucho la gravedad que le tocó. Tiene mucho la gravedad. Sabemos que el porcentaje que se hospitaliza es pequeño, ¿no? No despreciable, porque realmente el año pasado fue bastante difícil, ¿no? Pues tú lo viviste conmigo, ¿no? Que teníamos una sala repleta, que dábamos de alta 4 y ingresaban 5, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría
tiene una buena recuperación sin secuelas. Los que están hospitalizados, pues ya de eso nos encargaremos nosotros a ver cómo les va, que por lo regularmente pues, les va bien, ¿no? Siempre, pero bueno, siempre va a haber casos difíciles, ¿no? Hay otras complicaciones del dengue, hacen encefalitis, hacen hepatitis, ¿no? Hacen varias complicaciones que son muy raras, que nosotros hemos visto, pero pues no los vamos también a bombardear, pero pues son los menos, ¿no? Sí, claro. Son los menos. No, la verdad es que sin duda es un tema de gran importancia para todos nosotros, sobre todo que estamos en este estado que hay mucha enfermedad, y yo creo que, bueno, por el tiempo, pero la verdad es que hay buen tema todavía de seguir hablando del dengue, sobre todo el estado del dengue grave, ¿no? De que claro. Yo creo que en otro momento, sin duda, podamos platicar más sobre todo el manejo de qué hacer, sobre todo para el personal médico, que bueno, llega el dengue grave y pues bueno, ¿qué le hacemos, no? En el adulto y sobre todo nuestra experiencia que es en niños, ¿no? Claro. Y así, no, la verdad es que, pues bueno, la verdad es que un temazo. Y pues bueno, amigo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. No, gracias. Pues bueno, pronto vamos a estar ahí publicándolo, ¿no? Y sí, te vamos a compartir. Y bueno, amigo, ¿y dónde te encontramos para aquellas personas que le tengan interés de ir contigo? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me encuentro en el Seracom, consultorio 226. Pues ahí me pueden encontrar. Y pues redes médicas no tengo como tal, ¿no? Okay. Entonces pues ahí me encuentran, y pues ahí estoy en el directorio de Seracom, entonces claro. Cualquier cosa, y pues también estamos en la institución, ¿no? Claro. En el hospital del niño, ¿no? Ahí dando atención en el servicio de infectología, ¿no? Afortunadamente haciéndolo pues para lo que estudiamos, ¿no? Como dice la gente, y pues no, gracias a ti por invitarme, la verdad, sabes que no me gusta pues salir mucho a cuadro, ¿no? De hecho me da mucha pena, pero como este tipo de formato se da mucho como claro. A la plática, como lo que platicamos cuando estamos en el hospital, cuando vamos a comer, entonces creo que eso lo hace un poquito más llevadero, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero muchas gracias por tu invitación, ¿eh? No, gracias, amigo. Y pues bueno, un gustazo que te tuviéramos aquí en este podcast Entre Médicos, y pues bueno, día a día estamos creciendo y pronto pues va a salir todo esto. ¿Sale? Okay. Pues bueno, gracias. No, gracias.